¿Ok? Bueno, dejando ese punto aparte, vamos a iniciar nuestra predicación del día de hoy y vamos a leer en Mateo 5, verso 4. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta palabra tiene un significado muy especial, porque pareciera que la misma escritura nos hace sentirnos contrario a lo que este mundo te predica, ¿no? Este mundo está diseñado para que no llores. O sea, para eso está diseñado este mundo, o sea, para que no llores, para que te olvides del sufrimiento. Sabemos que es una falacia, porque si vemos, en realidad este mundo es un mundo que está realmente adolorido y atormentado. Pero muchas de las cosas que se hacen van dirigidas a un solo objetivo: a que el ser humano no sufra. A eso va dirigido, a que tú no sufras. Hace unos cuantos años, podemos hablar de unos 60, 80 años, ¿cómo nacían generalmente los niños? Por un parto vaginal. Era un parto. ¿Y le dolía o no les dolía a las mujeres? Claro que les dolía, ¿sí? Pero ahora, ¿cuál es la tendencia en nuestros días? Que a las mujeres no les duela. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Y entonces ahora hay una gran cantidad de cesáreas. Yo trabajo en un hospital y ahí hay políticas a nivel nacional donde te manejan un índice, o sea, cuántos niños deben de nacer por parto natural, que es lo que es un parto vaginal, y cuántos niños deben de nacer por cesárea. Ese índice nos dice que deben de nacer 85 niños de cada 100 por un parto vaginal y el otro 15% por cesárea. Pero tú dices, bueno, pero ¿por qué tienen que nacer por parto vaginal? Bueno, porque el parto vaginal está diseñado de tal manera, ¿sí?, que cuando el niño nace, ¿sí?, el niño va a fortalecer sus pulmones, va a ser un niño más sano, la mujer va a tener menos complicaciones. Pero cuando la mujer va con el ginecólogo, lo primero es que dice: ¿me va a doler? Pues sí, quiero una cesárea. Y entonces, ¿qué es más cómodo? Pues una cesárea. ¿Por qué? La cesárea la programas, tu hijo va a nacer el 28 de este día a las 2 de la tarde. Y la mujer, tenga o no tenga trabajo de parto, llega ese día y el médico nomás, la anestesian, le abren, le rajan, le sacan el niño y punto. Bueno, se ha comprobado que los niños que nacen con cesárea, su mortalidad es mucho mayor que los que nacen por un parto vaginal, y que esos niños que nacen por cesárea van a tener más complicaciones en su vida que un niño que nace por parto natural. Pero como la gente no quiere sufrir, ¿qué le importa el niño, no? Aunque sea su hijo. Y si tú te das cuenta, muchas cosas de hoy están diseñadas para que el ser humano no sufra, para que el ser humano no llore. Esa es otra de las principales causas por las cuales predicamos el Sermón del Monte, porque también estamos acostumbrados a que las iglesias cristianas todo sea superficial, que a la gente no se le complique, que la gente no sufra, que la gente no llore. Es más, si vemos la historia de la iglesia y la comparamos con la iglesia de nuestros días, ¿cuál era la diferencia entre la iglesia antigua y la iglesia de hoy? Una de ellas es que la iglesia antigua no era superficial. ¿Sí me entiendes? Tenía muchas cosas, ¿sí?, pero era una iglesia que no era superficial. Era una iglesia que tenía y que consideraba las cosas serias. ¿Sí me entiendes? Le daba seriedad ¿a qué? A la palabra. Para ellos era muy serio todas las cosas que giraban alrededor de la Biblia.
Y te pongo un ejemplo. Vuelvo a reiterar el ejemplo de no unáis en yugo desigual. ¿Qué te está diciendo la Escritura? O sea, no te juntes con una persona que no tenga tus mismos principios, que no piense lo mismo o que no crea lo mismo que tú crees. Eso lo dice la Escritura. ¿Qué nos dice la experiencia? Que todas aquellas personas que desobedecen eso, ¿cómo les va? Les va muy mal. Pero ¿qué le dice su mente al necio de corazón? No es cierto. Contigo se va a romper la regla. A ti no te va a ir mal, a ti te va a ir muy bien. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando la gente cree eso, mira, la gente en un momento dado debería ser de tal manera de que, oye, ¿y tú eres cristiano? No, soy ateo. Eso, ese simple hecho debería ser suficiente para que la persona en ese momento lo descarte como un prospecto en la vida de la persona. Así. Ni siquiera tendría que considerar de, no, pues yo le voy a predicar y lo voy a convencer. El puro hecho de que esa persona no sea cristiano, en una persona que realmente es cristiano, debería ser suficiente, hermanos, para que la persona ni siquiera fantasear en su mente que lo va a convertir. Pero ¿qué es lo que pasa con la iglesia superficial de ahora? Que te puede dar opciones. No, dale buen testimonio, predícale, lo vas a ganar para Cristo. No es cierto, te vas a ir a fornicar con él. Esa es la realidad. Vas a fornicar con él y vas a tener un montón de problemas por ser desobediente a la Escritura. Pero la iglesia de hoy, que es una iglesia superficial, que no se parece en nada a la iglesia antigua, pues todo lo ve de una manera pues, a la ligera. De manera general, la iglesia es superficial. Nosotros nos damos cuenta de muchas cosas que hacemos, en muchas cosas que vemos. Vemos a los hermanos, vemos a otras iglesias y vemos que realmente no están comprometidos con Dios, ni siquiera con la palabra. Hay personas que sí están comprometidas y hacen la obra, pero en términos generales, ¿qué vemos en la iglesia en nuestro tiempo? Vemos apatía en muchos cristianos. Hemos dejado la Biblia a un lado como nuestra guía, como nuestra autoridad moral, la hemos interpretado a nuestra manera, tomamos muchas decisiones que no están sustentadas en nuestra vida sin un sustento bíblico. Muchas cosas que tomamos decisiones no consideramos la Escritura como lámpara a mis pies, tu palabra. No la consideramos. Ponemos un sinfín de justificaciones para no obedecer la palabra. Nos guiamos por nuestros instintos y no por la palabra de Dios. Yo quiero decirte que en la vida de un cristiano nada hay más importante que la Biblia. La Biblia debe ser nuestro texto, debe ser nuestra única fuente de autoridad, debe ser nuestra enseñanza, nuestra luz, pero la hemos dejado a un lado, la hemos abandonado casi por completo. No la consideramos en lo absoluto para tomar decisiones que van a impactar nuestra vida. Y eso ha llevado no solo a la iglesia a la condición espiritual en la que se encuentra, sino en nuestra propia vida espiritual nos ha llevado a una condición que da tristeza. Nos hemos vuelto superficiales, apáticos, irresponsables, malagradecidos, irrespetuosos, hipócritas, y hemos dejado que las cosas de este mundo tomen el control en nuestras vidas. Por eso tenemos que volver a nuestros primeros pasos, como dice Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recuerda, eso nos dice la palabra, recuerda de dónde has caído. La actitud que tenías cuando te convertiste a la actitud que tienes el día de hoy. Recuerda tu vida cristiana al principio
y ve tu vida cristiana el día de hoy. Ve el fuego y el celo que tenías al principio y ve el fuego y el celo que tienes el día de hoy. Y en eso, quita en ese lapso de tiempo todos los pretextos y justificaciones que le quieras poner a la tibieza en la que vives. Quita todo eso y nomás ve lo que eras antes y lo que eres hoy, y ve un poquito a futuro lo que serás mañana, si sigues caminando de esa manera. Por eso Dios te dice: recuerda de dónde has caído, y te dice que te arrepientas. Arrepiéntete de haber dejado a Jesús, arrepiéntete de haber dejado su guía, arrepiéntete de haber tomado decisiones en la carne y no en el Espíritu. Arrepiéntete hoy que estás viviendo las consecuencias de tus equivocaciones, de tus errores, de tus pecados. Y dice la Biblia: y haz las primeras obras, como al principio, como cuando te convertiste, cuando estabas enamorado de Jesús, cuando creíste a la palabra y dijiste: esta es la verdad, la pura verdad. Y recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Y después viene la palabra de Dios: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿A quién le estaba hablando el Señor Jesucristo? Ya no como hombre, sino como Dios. ¿A quién le estaba hablando? A la iglesia. No le estaba hablando a los impíos, le estaba hablando a la iglesia. La iglesia se tiene que arrepentir. Ese era el mensaje: arrepiéntete, iglesia. Mira de dónde estabas, mira dónde estás hoy. Mira tu vida antes, mírala hoy. Mira las miserias que le entregas hoy a Dios. Porque si no, vendré y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué es un candelero? Una lámpara, ¿no? Sí. Que te alumbra. Una lámpara que está específicamente hecha para ti. Sí. Esa es tu lámpara. Ahí tienes tú una luz que te ilumina en medio de toda la oscuridad, y esa luz te hace ver a tu alrededor lo que está pasando. Ya es las primeras obras. Por eso debemos de analizarnos a nosotros mismos y considerar cómo ha cambiado nuestra vida cristiana. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso lo hemos dicho y lo hemos repetido hasta el cansancio. Tenemos también la palabra profética más segura, y es la palabra de Dios. No es la palabra que yo predico, es la palabra de Dios, es la que está aquí escrita. Esta es la palabra profética más segura. Hay personas, y te lo digo y con mucho respeto para esas personas, que vienen y te dicen: es que yo soñé y ya. ¿Está en la Biblia? No, no está. Es un sueño. Más seguro que los sueños es lo que dice la Escritura. Más seguro que cualquier cosa. Así venga una persona y te profetice: es que Dios me dijo que tú deberías de hacer esto. Lo que diga la Biblia es la verdad. Amén. Y en el día del juicio Dios te parecía: es que te mandé a este cuate que te dijera. Tú le dirás: Señor, es que no estaba en la Biblia eso. ¿Sí? Y para mí es más segura la palabra que está escrita, ¿sí?, que la que cualquier persona de venir me pueda decir de tu parte. ¿Sí? Debe de coincidir lo que está escrito con lo que una persona te pueda profetizar. Y aún así, créele a la Biblia, no le creas al profeta, porque la Biblia es la palabra profética más segura. Pero no le creemos, no la consideramos, no la tomamos en cuenta.
para las grandes decisiones de nuestra vida, la Biblia brilla por su ausencia. No está, ¿sí me entiendes? Piensa en esos últimos meses o años, las decisiones que has tomado y si las has fundamentado en la Biblia. Y hermanos, a veces yo lo he dicho, que Jehová testifique. O sea, Jehová te va a demostrar si fue buena o fue mala la elección. O sea, cuando tú tomas una decisión en base a los criterios bíblicos, una cosa te aseguro, no te falla. Pero cuando la tomas en base a tus propias decisiones, en base a tus propias imaginaciones, te va a ir como en feria. Y después vienen aquí, hermanos, y dicen, es que yo creí esto, ¿no? Yo tomé esta decisión y no fue correcto. ¿Por qué crees? Porque no consideraste la Escritura como tu palabra de autoridad. O sea, es la Biblia. No hay otra que nos dé tanta seguridad más que la Biblia. Oye, hermano, pero es que yo conozco un pediatra que me dijo esto. Palabra de hombre. Oye, pero yo conozco un sabio que dijo esto. Palabra de hombre. Oye, fíjate que una persona me dijo esto y es lo que está escrito. Lo que está escrito es la palabra de Dios. El significado de una antorcha realmente nos da una seguridad en medio de tanta oscuridad, porque podemos ver a nuestro alrededor, podemos ver los peligros que hay en nuestra vida, podemos discernir entre el camino correcto y el camino peligroso. Y es este tiempo que pasa entre la noche y el amanecer, ¿sí? Porque la palabra dice que hasta que el día esclarezca, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que ese es el lapso de donde es noche y donde va a amanecer. Se dice que es el lugar más oscuro que hay. ¿Sí? De la noche hay diferentes tonos de oscuridad. Bueno, ese momento es el más oscuro. Si tú tienes en ese momento una antorcha, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a iluminar, vas a distinguir, vas a estar seguro, no vas a andar en incertidumbres. Vas a saber qué decisión tomar. Dice, cuando las tinieblas están más densas, es cuando la palabra de Dios brilla en nuestros corazones, nos abre los ojos para recibir lo que está cerca y lo que nos acecha. Y es permanente. Esa palabra es permanente. O sea, no importa qué tan oscura esté, tú tienes una antorcha que te va a alumbrar. Y dice que hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Sabes qué significa eso? A ver, imagínate que el lucero de la mañana salga en tu corazón. ¿Qué te imaginas? O sea, que tú mismo te vas a convertir en luz. O sea, tú vas a poder alumbrar a otros. Vas a ser de guía para otros. Porque esta palabra la leí en el griego, ¿sí? Y ese es el significado que te da. Vas a empezar a transmitir luz. Vas a empezar a alumbrar a otros. Por eso es congruente cuando Jesús dijo ahí en el mismo sermón: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí? O sea, vas a convertirte en una luz para otras personas y vamos a guiarlos en medio de tanta oscuridad y de tanta confusión. Bueno, esa fue la introducción. Leamos otra vez Mateo 5, verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta es la segunda bienaventuranza. La primera, ¿cuál era? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta, al igual que la primera, llama de inmediato la atención y presenta al cristiano muy diferente de lo que es el mundo.
el mundo consideraría esta afirmación como ridícula. ¿Cómo que van a ser felices los que lloran? O sea, ¿cómo? O sea, una persona que está llorando no puede decir que es feliz, porque el mundo lo ve con sus ojos naturales. Cuando ves que un niño está llorando y le preguntas, ¿estás feliz, hijo? ¿Qué te va a decir el niño? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el llanto no puede hacer que el niño esté feliz. Ah, pero Dios dice que los que lloran, ellos recibirán consolación. Felices son los que lloran, dice la palabra. Y como te lo decía, el mundo trata de evitar el dolor. Todo el mundo está organizado basado en la idea de que hay que evitar el dolor. La filosofía del mundo es: olvídense de los problemas, vuélvanle la espalda, hagan lo posible por evitarlos. Las cosas ya son de por sí lo bastante malas para que uno vaya en busca de problemas, dice el mundo. Y yo he escuchado a algunos hermanos que dicen: hermano, mejor ahí la dejamos. ¿Sí? No, hermano, mejor nos olvidamos. ¿Sí? No, hermano, es que no me quiero meter en problemas. Oye, cuando tienes que hablar la verdad, te vas a meter en problemas. Aunque no quieras, te vas a meter en problemas. Y hay personas que es preferible huyen, que enfrentar los problemas. Hay personas que no quieren que su reputación se vea menoscabada, ¿sí?, por llamarle la atención a otra persona. Es que, hermano, se va a enojar, es que se va a molestar. Tienes que enfrentar los problemas. Por tanto, el mundo te dice: trata de ser lo más feliz que puedas. La organización de toda la vida, la manía por los placeres y el dinero, la energía y el entusiasmo que se gastan de entretener a la gente, no es más que la expresión del objetivo del mundo: no sufras. Pero hace rato te decía que es una falacia. ¿Por qué? Porque por un lado te dice no sufras, y por otro lado el mundo te hace sufrir. Te hace sufrir de una manera que no te la puedes imaginar. Te ofrece un mundo artificial, y después, ¿qué es lo que vas a cosechar? Dolores, llanto y sufrimiento. El único problema es que eso se lo diste al mundo, y eso es lo que el mundo te regresa. Lucas 6:21 dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Tiempo presente: los que ahora lloran, mañana van a reír. ¿Sí? Otra vez, pareciera contradictorio, ¿no? ¿Sí? Pero este versículo promete bendición y felicidad a los que lloran. Estas afirmaciones referentes al cristiano son muy importantes y son básicas en la vida de un cristiano. Este es un significado enteramente espiritual. O sea, Dios no se refería a los que iban a derramar lágrimas naturales, no. Se refiere en el sentido netamente espiritual. Porque hay unas mujeres que les llaman las plañideras, creo, y las contratan para que lloren. Y entonces en un velorio las contratan, y ahí están chille y chille y chille, y ni siquiera conocen al muerto. O sea, el llorar no es la bienaventuranza, pues. Hay personas que lloran por todo, ¿sí? Son muy emotivas. No, la Biblia no se refiere a los que son emotivos. Hay personas que empiezan a hablar y a las 3 palabras ya están llorando. Es que soy muy sensible. No eres sensible, eres muy emotiva, ¿no? A eso no se refiere Dios. O sea, no es las lágrimas, la agüita que sale de los ojos. Al igual que la pobreza espiritual no es algo material, económico, sino esencialmente espiritual, también estamos frente a esto, que el llorar es algo muy espiritual.
sea, para que no vayas tú a decir, no, pues yo cada vez que oro, lloro. ¿Sí? Y cuando nos reunimos, lloro. Y cuando cantamos alabanzas, lloro. Y cuando peco, lloro. ¿Sí? A ver, espérame, lloras por todo. ¿Sí? Eso no sirve. O sea, habla en un sentido netamente espiritual de lo que es ser bienaventurados los que lloran. Y lo vamos a ir entendiendo. El fracaso de la iglesia, de nuestra iglesia, es influir más en la vida de los hombres de hoy. ¿Y sabes por qué es el problema? Porque la iglesia no es lo que debería de ser. A veces queremos ver a la iglesia en orden, evangelizando, haciendo cosas para Dios, pero si no entendemos lo que es llorar, ¿sí? La persona que es pobre de espíritu, ¿sabes cuál va a ser la siguiente consecuencia después de la pobreza de espíritu? Que la persona va a llorar. Recordemos, ¿qué es la pobreza de espíritu? ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? La humildad. Okay. ¿Y qué es una persona humilde? Es una persona que se reconoce tal cual es, ¿sí? No se justifica ante Dios y le dice a Dios así: yo soy esto, Señor. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú eres una persona que andas buscando de Dios y que en esa búsqueda Dios viene y te convence de tus pecados. Viene a tu vida una gran convicción de pecado. Cuando tú te convences de pecado, tú lo primero que tienes que hacer es reconocer. Esa es la convicción de pecados. Reconozco. Y después vas a decir, bueno, reconozco cuáles son mis pecados. Y entonces vas a decir, Señor, yo soy un adúltero. Señor, yo soy un fornicario. Señor, yo soy un ladrón. Señor, yo soy un asesino. ¿Sí me entiendes? La persona está reconociendo delante de Dios que Él es. En ese momento, hermanos, no hace un reconocimiento de lo que fue antes, no. Estamos hablando en el mismo momento de la convicción de pecado. La persona reconoce lo que Él es. Señor, yo soy un hipócrita. Señor, yo soy un maldiciente. Señor, yo soy un apático. Señor, yo soy un irresponsable. Señor, yo soy un desagradecido. ¿Sí me entiendes? Reconociendo su condición en ese momento. Esa es la humildad, hermanos, en una persona que está siendo llevada a convicción. ¿Cómo es la humildad del cristiano? Señor, gracias te doy porque no soy un hipócrita como aquel. Señor, gracias te doy porque no soy un idólatra como aquella. Señor, gracias te doy porque no soy un ladrón como él. Señor, gracias te doy. ¿Sí me entiendes? ¿Esa será la humildad de un cristiano? ¿Cómo es, hermanos? A ver, díganme una persona, ¿cómo es tu humildad delante de Cristo? Reconocemos cómo estamos delante de Dios y puede ser que tengamos ¿qué? Fallas. Díganme un sinónimo de falla. Error. Otro, pecado, ¿no? ¿Sí me entiendes? Pero escucha mejor fallas, ¿verdad? Bueno, vamos a reconocer que tenemos errores para que no estén en los dos extremos, ¿no? Pero al final de cuentas, el verdadero cristiano, ¿qué es lo que hace delante de Dios? Reconoce. Es una persona que es humilde ante Dios. ¿Es diferente la humildad del cristiano a la humildad del impío? Es exactamente la misma.
Por eso Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. El cristiano debe de reconocer su condición ante Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿tú lo reconoces? Tú vas con Dios y le dices: Señor, yo soy así y soy asado. ¿Qué viene después de una pobreza en espíritu? Después de que reconoces lo que tú eres. ¿Ayuda? ¿Qué más? ¿Qué viene después? Hermano, se supone que le estoy hablando a gente inconversa y a cristianos, ¿no? Y que seguramente ustedes son humildes. Bueno, ¿qué viene después de cuando vas con Dios y reconoces? Estás mal delante de Dios, que le dices: Señor, yo soy así, así, asado. ¿Qué es que viene después de eso? La paz, tristeza, arrepentimiento. ¿Sí me entiendes? Si todos los días vas y reconoces que eres un impío delante de Dios, ¿de qué te sirve? ¿Sí me entiendes? ¿De qué te sirve que seas un impío? ¿O de qué te sirve que seas un cristiano tibio? Si no te arrepientes. ¿Sí me entiendes? Cuando un cristiano se aproxima a la descripción de las bienaventuranzas, ¿qué es lo que va a hacer ese cristiano? Cuando es pobre de espíritu y cuando llora. Van a empezar a abrir todas las bienaventuranzas y las características de un verdadero cristiano en su vida. ¿Y qué es lo que va a pasar en la vida de ese cristiano? Va a tener un avivamiento espiritual. Y entonces la gente de afuera, ¿qué es lo que va a ver? Es decir, algo está pasando ahí. ¿Sí? ¿Cómo crees tú que se originan los grandes avivamientos? ¿Yendo a predicar a las calles o en un arrepentimiento verdadero de la iglesia? Así empieza con la iglesia. No empieza predicando afuera. Por eso nos regresamos al sermón del monte. ¿Cómo debe ser la apariencia de un cristiano? A ver, díganme ustedes, descríbanme un cristiano. ¿Cómo es un cristiano? Les voy a poner criterios. Es un muchacho de 20 años, bueno, 22, ¿sí? Y se convirtió a Cristo. ¿Cómo es su vida de este muchacho? Honesto, contrario a como era él, sencillo, mande, respetuoso, ¿qué más? Es responsable, tiene amor en su corazón. ¿Sí? ¿Cómo debe ser su rostro? De paz, de dominio propio. ¿Sí? O sea, si nos pusiéramos a describir un cristiano así de esa, pues un montón de cualidades, ¿no? ¿Sí? Y quizás empezamos a buscar entre los jóvenes características. Generalmente, uno de los graves problemas de la iglesia es caminar en los extremos. Y te pongo ejemplos, ¿no? Antes se creía que se debía aparentar una pobreza espiritual en todas las áreas de la vida. Teníamos que tener un rostro triste, melancólico, taciturno, piadoso. Casi daba la impresión de que ser religioso equivalía a ser desdichado. No, hermano, es que yo no puedo tomar porque en mi iglesia me lo prohíben. No, hermano, yo no puedo ir a fiestas porque en mi iglesia me lo prohíben. No, hermano, yo no me puedo reír porque en mi iglesia me lo prohíben. ¿Sí me entiendes? Tú veías a esos cristianos y decías tú: Dios mío, ¿no? O sea, yo no quiero ser cristiano, ¿no? Todo me lo van a prohibir. ¿Por qué? Porque era una costumbre prohibir cosas. Hermanas, ustedes tienen que venir aquí con un velo en su cabeza, tienen que venir con un vestido hasta los tobillos,
O sea, una apariencia que realmente la gente las veía y la gente lo último que quería era ser un cristiano. Y por ahí todavía hay algunos que promueven ese tipo de vestimentas, ¿no? O sea, que tienes que aparentar lo que no eres. Ese es el problema, ¿no? La gente se puede poner velo y se puede poner vestidos largos, pero no son cristianas, porque andan de chismosas y de habladoras. ¿Sí me entiendes? Se pueden dar golpes de pecho, pero pueden dar golpes en la espalda a otras personas. Entonces la iglesia dijo, vamos a cambiar, vámonos al otro extremo. Y ahora los jóvenes son joviales, gloriosos, o sea, ven la vida de una manera, ¿no? Y eso queremos de los jóvenes, que anden gozosos, contentos, alegres, ¿no? Y tampoco son cristianos. Cantan y bailan y danzan y hacen y deshacen, se van y vienen, pero no son cristianos. Ese es el peligro de andar en los dos extremos, ¿sí me entiendes? Andar en las bandas, ¿no? Ayer hablamos algo acerca de las ratas. Generalmente las ratas no te atraviesan un lugar descubierto, siempre que hacen, se pegan a la pared. ¿Y por qué es eso que se pegan? Porque se sienten protegidas. Porque tú no las ves, pero se sienten protegidas. Saben que si llega el ataque va a ser de un lado, no va a ser de todos lados, ¿no? Entonces se pegan a la pared. Y así muchas personas que hacen, se pegan a los extremos. ¿Para qué? Para protegerse, para que no los vean, para que no los ataquen. Y Dios no quiere eso. O sea, ¿cómo debe ser un verdadero cristiano? No podemos poner ¿cómo les diré? No podemos poner un diseño, ¿no? Cada persona tiene su propia personalidad. Y si esa persona es humilde de corazón, seguramente Dios le va a dar y le va a decir qué personalidad quiere que refleje al mundo exterior. Y esa persona siempre va a hacer lo que Dios le mande. Tenemos que ser pobres en espíritu antes de que podamos ser llenos con el Espíritu Santo. La pobreza de espíritu significa que no somos nada y que estamos vacíos. Y al estar vacíos, que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Tantas personas pasan la vida tratando de encontrar ese gozo cristiano y dicen que lo darían todo por encontrarlo. ¿Cómo puedo reír si primero no lloro? Y a veces no lo entienden. No se ha acertado que lo primero que tenemos que considerar para que una persona sea verdaderamente llore en el corazón es que tener una convicción de pecado en su propia vida. O sea, él debe estar convencido de que realmente él es un pobre en espíritu. El cristiano es alguien que debe de parecerse al Señor Jesucristo. Jesucristo es el primogénito entre muchos. Él es el modelo y debemos ser como Él. Una cosa que observamos en la Biblia es que en ninguna de ellas se dice que Jesús se estuviera riendo. O sea, si tú buscas, jamás dice que Jesús se riera. Nunca dice que Jesús se reía. Se nos dice que se airó. O sea, un día se enojó, se airó. ¿Y qué fue lo que hizo cuando estaba enojado? Es un látigo y empezó a azotar a los demás. ¿Sí me entiendes? Y pateó las mesas y todo lo que había ahí, y estaba realmente muy enojado. Y los discípulos lo vieron y recordaron aquella palabra que dice: el celo de tu casa me consume. ¿Por qué se enojó Jesucristo? ¿Por lo que le estaban haciendo a él? No, por lo que le estaban haciendo a su padre. Se molestó.
se indignó, se airó, sufrió hambre y sufrió sed. El otro día yo venía pensando realmente en el transcurso del día, ¿cuántas veces sufrimos sed? ¿Cuántas veces? No, no es cierto. No sufrimos sed, hermanos. Nunca sufrimos sed. Nos acordamos, tengo sed. No, hermano, tú no sabes lo que es sufrir sed. Cuando una persona tiene sed, se toma lo que sea. ¿Sí me entiendes? Cuando estás jugando en un partido de fútbol y estás súper deshidratado, te mueres por tomar un trago de agua. Y agarras el agua de donde sea porque tienes sed. A veces tomamos líquidos por pura inercia. O de repente pasamos y vemos la coca. Tengo sed. ¿Tienes ganas de una coca? ¿Sí? Y estamos constantemente tomando. Pero cuando una persona tiene sed, se muere por un vaso de agua. Cuando una persona tiene hambre, no se pone irritable, hermanos. Esas son payasadas. ¿Sí? Es que estoy de malas porque no he comido. No, eres un caprichoso que le gusta satisfacer sus propios placeres. Y si no lo satisfaces, como eres sensual, te enojas porque no has comido. ¿Te enojas? ¿Sí? El que tiene hambre, ¿sí? Ve a los perros cuando traen hambre, ¿cómo andan los perros? ¿Andan peleando con los demás? No, hermanos. Lo que le tires, se come. Y lo agradece. Nosotros no tenemos hambre. O sea, nunca tenemos ese significado que tuvo Jesús, que tuvo hambre y sed cuando pasó 40 días en el desierto sin comer ni beber. No tenemos esas experiencias. ¿Y por qué te lo digo? Porque seguramente no nos parecemos a Jesús. El celo de tu casa de su casa no te consume. No te consume la apatía de los hermanos. No te consume la irresponsabilidad. Y no quiero que ahorita te levantes y agarres un látigo y le empieces a dar de cinturazos a los hermanos. ¿Sí? Porque yo creo que tú debes de recibir los primeros, ¿no? Ni tampoco quiero que te pongas ahí a padecer hambre o sed, ¿no? Me refiero a que te das cuenta que no eres muy parecido a Cristo. No se hace mención de que se riera. Hay un argumento que se llama ex silentio. ¿Qué es esto? Es una falacia lógica que consiste en alegar que algo no es cierto porque no se tienen datos. Y te pongo un ejemplo. Vamos a poner al hermano Guillermo como ejemplo. ¿Sí? ¿El hermano Guillermo es un delincuente? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque nunca ha estado en la cárcel. 2, porque no tiene una orden de aprehensión. 3, porque a lo mejor de los que estamos aquí nunca nos ha robado nada a nadie. Okay. Bueno, pues eso es incorrecto, ¿no? Porque a lo mejor el hermano sí es un delincuente y no lo sabemos. El hecho de que no haya evidencias así visibles no significa que sea una verdad absoluta. El hecho de que la Biblia diga que Cristo nunca se rió no significa que se haya reído, pues. A eso me refiero. Pero lo que sí indica es que la Biblia nos da un panorama general de cómo era Jesucristo. ¿Tú crees que Jesucristo faltaba a las reuniones con sus discípulos? Oye, Pedro, avísales, no voy a ir. Tengo un compromiso, Pedro. ¿Sí? ¿Tú crees que Jesucristo a la hora de sus deudas decía: hijo hermano, perdóname, no tengo nada que pagar, ahí luego? Aunque para algunos que se pasan de lanzas, así lo digo, que llegan y te dicen: hermano, ¿me pudieras perdonar la deuda? Porque la Biblia dice que nos perdonemos la deuda. Eres un ladrón. ¿Sí? ¿Cómo vas? Digo, que una persona llegue y te diga: hermano, te perdono la deuda, es muy diferente a que tú digas y le pidas: perdóname la deuda, ¿no? ¿Sí? O sea, son dos cosas bien diferentes, ¿no? El que trates de abusar y que te quieras aprovechar, ¿no? A que alguien en el corazón te diga: hermano,
ves ese dinero que me debes, ya no me lo pagues, quédate con él. Sí, te perdono la deuda, ¿no? ¿Sí me entiendes? Es bien diferente, hermano. O sea, son cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿te imaginas a Jesús siendo irresponsable, siendo apático, poniéndole pretexto a los hermanos? Y sin ofensas, hermano, créemelo. Pero yo a veces digo, a mí, ¿por qué nunca me visitan en mi casa los domingos? A mí nunca me llega familia a mi casa los domingos, hermano. Ahí está mi esposa. Tenemos más de 20 años de casados. Nunca nos ha llegado familiares de visita los domingos. ¿Por qué será? Porque a lo mejor saben que nosotros el domingo lo tenemos dedicado para Dios, ¿sí? Y respetan eso, ¿no? ¿Sí? Y realmente nunca nos ha llegado una visita que yo recuerde así en domingo. Y hay personas que no vienen porque dicen, es que tenemos visita los domingos. Imagínate a Jesús, hijo, tengo que dar el sermón del monte, pero me llegó mi mamá y mis primos. No, los voy a atender, les voy a dar buen testimonio. Sí, los pasos, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Y a eso me refiero, hermano. O sea, que a veces no nos parecemos a Cristo, pues. Lo que te quiero dar a entender es eso. No tenemos las características de Cristo. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice que iba a quedar su rostro tan desfigurado que nadie lo iba a poder reconocer. Es más, ni siquiera lo íbamos a desear. Así. Iba a ser menospreciado. Y nosotros, hermanos, no queremos ser menospreciados. Queremos ser reconocidos. Queremos tener un estatus dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Queremos que nos vea la gente lo que hacemos y lo que no hacemos. ¡Hey, hermano! Aquí estoy. Yo soy bien santo. Sí, hermano, eso pasa. La gente quiere que lo reconozcan. Bueno, Jesucristo no andaba buscando el reconocimiento. ¿Qué es lo que buscaba Jesucristo? Hacer tu voluntad, Padre. Eso me ha agradado. Pero nosotros no. Juan 8:57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Vamos a meternos un poquito con las apariencias, hermano. ¿Qué pasa cuando... Y vámonos con las mujeres. ¿Qué pasa cuando te dicen, que le dices a una mujer, ¿cuántos años me calculas? Como 50. ¡Ah! Sí. Tengo 49. Sí. ¿Por qué nos preocupa la apariencia, hermanos? O cuando te dicen, ¿cuántos años tienes? A los hombres, ¿no? Como 50. Ay, pues te ves más viejo, ¿eh? Y a veces así como que nos duele aquí, nos digan que estamos viejos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué edad tenía Jesucristo cuando le dijeron esto? Menos de 33 años. Imagínate, de 30 se lo llevaron hasta los 50, hermanos. ¿Cómo crees tú que era el rostro de Jesucristo? Estaba cansado, estaba agotado. Las canas no salen de gratis, hermano. Sí, la herencia, pero ve al presidente, ya está canoso, y apenas van unos meses. Ve cómo entran y ve cómo salen. O sea, Jesucristo realmente, o sea, él tenía 30 y tantos años, 32 años, 31 si quieres, pero ya lo veía la gente como está acabado. Aún no tiene 50 años. Yo veo a las personas de 30 años y la verdad ahora los veo y digo, está bien chavo. Y cuando yo tenía 30 me sentía viejo, pero ahora los veo y digo, está bien chavo. Apenas empiezan, ¿no? Ya no te digo cuando estaba en primaria y veía a los de sexto como los grandes, ¿no? Y ahora ves un niño de sexto y es un niño, ¿no?
Ves a un chavito de secundaria y dices, es un mocoso. Veo a los universitarios cuando salen de la carrera y empiezan a trabajar y los ves, tú dices, es un chamaco, ¿no? Bueno, Jesucristo tenía 30 años, estaba bien joven, pero era un varón experimentado en quebrantos, varón de dolores. Y con esto nomás te queda una imagen de cómo realmente era el Señor Jesucristo. No quiero decir que ahora todos los canosos somos más parecidos a Él, no, sino que me refiero que su rostro realmente reflejaba algo, ¿sí? Un sufrimiento por este mundo. Y en ese sufrimiento estabas tú y estaba yo. Este es el cuadro que se descubre cuando se contempla a nuestro Señor Jesús en los evangelios. Y ahora sí, Romanos 7, verso 21 al 24. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era el apóstol Pablo, y también el apóstol decía, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Y estas palabras son de Pablo. Y Pablo aquí en esto hace una analogía de lo que pasaba, ¿sí? Yo quiero hacer el bien. Él ya tiene un conocimiento de las Escrituras, ya tiene un conocimiento de la ley de Dios, pero se da cuenta de una cosa, que el mal está en mí. No son los de la restaurada, hermanos, no son los católicos, no son los testigos. El mal está en mí. Por eso cuando ves a una persona que se justifica, no le creas, el mal está en él. Y si es un impío, es porque el mal está en él. Las circunstancias y todo lo demás queda fuera, delante de esta aseveración. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Hermano, cuando leemos la Escritura, o sea, le entendemos y decimos, es verdad, esto es cierto, ¿sí? Nos deleitamos en la ley de Dios, pero luego viene la realidad que se revela con la ley de mi mente y que nos lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿no? Es cuando reconocemos lo que realmente somos delante de Dios, hermano. Este es un ejemplo de una persona que es humilde. No es un cínico, porque él está reconociendo delante de Dios. Dice, reconozco esto, que tu palabra me deleita, pero veo esto en mis miembros que se revela contra tu palabra, ¿sí? Mi carne se revela contra el espíritu, ¿sí? Yo considero en mi mente que tu palabra es correcta, pero después veo mis hechos, veo mis actos, veo mis actitudes y solamente puedo reconocer una cosa: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un hombre abrumado de dolor que prorrumpe en esta exclamación: miserable de mí. El cristiano conoce esa experiencia de sentirse completamente sin remedio y dice acerca de sí mismo, como decía Pablo, en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Conoce la experiencia de poder decir, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y está plenamente consciente entre la ley de la mente y la ley de los miembros, y todo es luchar y procurar. Sí, el verdadero cristiano, cuando realmente se humilla delante de Dios, reconoce lo que él es delante de Dios. Y no quiero decir que tengas que tener pecado para ser cristiano. No, lo que quiero decir es que cada uno de los que estamos aquí presentes, si realmente nos humillamos delante de Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición espiritual delante de Él. ¿Sí me entiendes? Esa es la pobreza
de espíritu. Y cuando Dios te muestre quién eres delante de Él, realmente en ese momento tú vas a poder decir: miserable de mí. Sí, Señor, ya me mostraste lo que soy, le voy a echar más ganas, me voy a levantar más temprano, voy a ir más a las reuniones. Miserable de ti, ¿quién te librará de ese cuerpo de muerte? No es por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. O sea, no es lo que hagas, es lo que creas. Miserable de mí. El verdadero cristiano gime dentro de él mismo. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, el cristianismo no es un mundo color de rosa. Ve aquí el apóstol, dice que ellos mismos, que ya tenían las primicias del Espíritu, dice: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ellos no se creían ya en el cielo, ellos sabían lo que eran ellos. Ahí tienes a Pedro, ¿no? O sea, ¿tú crees que Pedro no sabía quién era él? Claro que lo sabía, ¿no? Y si quizás cuando Pedro por ahí andaba medio envanecido, yo creo que el Espíritu le recordaba cuando había negado al Maestro, ¿no? ¿Sí? Y Pedro se ubicaba otra vez y decía: miserable de mí. ¿Sí? Siempre tan atrabancado, siempre tan acelerado, siempre tan soberbio. Y el Espíritu lo ponía en su lugar. Y gemía dentro de él y decía: yo espero la adopción, yo espero la redención de nuestro cuerpo. Esa palabra gemir significa suspirar, murmurar. No murmurar de que hables mal de otro, murmurar es muy apenas audible, ¿sí? Cuando ves que unas personas están murmurando, están hablando muy despacito, ¿sí? Esas personas lo están haciendo para con Dios, no lo hacen para los de afuera. Oran inaudiblemente, gimen, se angustian. Eso es gemir. Después vemos cómo en las cartas pastorales a Timoteo y Tito les decía que el anciano debe ser sobrio, prudente, decoroso. Los jóvenes han de ser prudentes. ¿Cómo es un joven? Imprudente. Son bien imprudentes. Ven la vida bien fácil y después cometen cada atrocidad, ¿sí? Y piensan que porque ser jóvenes se les va a pasar. No. O sea, un joven cristiano debe ser prudente. Llorar es algo que sigue por necesidad de ser pobres en espíritu. Es completamente inevitable. Y cuando me hallo frente a Dios y veo su santidad y contemplo la vida que he de vivir, me veo a mí mismo, veo mi incapacidad y veo mi desesperanza y descubro lo que soy espiritualmente, y esto me hace llorar. Cuando tú puedes ir a tu casa y en la honestidad delante de Dios decir: Señor, no soy lo que tú quieres que yo sea, y que le empiezas a decir a Dios lo que tú eres, ¿sí? No, Señor, yo soy así, 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 así. Y cuando te des cuenta de quién eres delante de Él, en ese momento vas a llorar, ¿sí? Y vas a decir: Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lloras por tus pecados. Todos lo recomiendan que debemos de hacernos un autoexamen. Es bueno dedicar algunos minutos al final de nuestro día y meditar acerca de cómo fuimos ese día delante de Dios. Así que llegues y le digas a Dios delante de Él: ¿cómo fui este día, Señor? Desde que me levanté, cuando me estaba bañando, cuando me fui a desayunar,
cuando estuve en el trabajo, en la escuela, cuáles fueron mis palabras, cuáles fueron mis actitudes cuando salí de ahí, cómo me porté con mi esposa, con mis hijos. Sí, todo un autoexamen así. Y te vas a dar cuenta de muchas cosas que en ese día descubrirás que has hecho cosas que no deberías de haber hecho, que has fomentado pensamientos, ideas o sentimientos indignos. Y te va a doler y te va a pesar el haber sido capaz de pensar y hacer semejantes cosas. Vas a meditar en tus acciones, en tu estado y en la condición en la que te encuentras. Y al hacerlo vas a experimentar lo que dice Romanos 7. Te vas a preguntar, ¿qué hay en mí que hace que me conduzca como lo hago? ¿Por qué me irrito tanto? ¿Por qué tengo mal carácter? ¿Por qué no puedo dominarme? ¿Por qué tengo esos pensamientos hostiles de celos y de envidia? ¿Qué hay dentro de mí? Y vas a descubrir esa lucha de tus miembros, o sea, de tus hechos con tus pensamientos. Y entonces podrás decirle a Dios, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es cuando vas a llorarme, porque te va a doler tu condición espiritual, te va a doler lo que le haces a Dios. Pero el cristiano no se detiene solamente en esto, porque después de eso viene el arrepentimiento. Pero también, ¿qué más va a venir a la vida del cristiano? Vas a llorar no solamente por tus pecados, los cuales vas a arreglar mediante el arrepentimiento y la fe, sino vas a llorar también por los pecados de otros. No te detienes en ti mismo, sino ves también en los demás. Te va a preocupar el estado de la sociedad, el estado de tu iglesia, el estado del mundo. Cuando leas los periódicos o veas las noticias, simplemente vas a llorar por lo que está pasando con esta humanidad. Pero no solamente eso, vas a llorar por el estado del mundo entero, hermanos, por la confusión moral, por la infelicidad, por el sufrimiento del género humano, por las guerras, por todo esto que está destruyendo a esto mismo. Por eso Jesucristo, cuando vio Jerusalén, ¿qué hizo? Lloró por ella. Le dolía la condición de esa ciudad, y no era la ciudad en sí, eran los habitantes de esa ciudad. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesucristo lloró por Lázaro. Entonces, cuando la Biblia dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿qué viene después de que la persona se arrepiente? Viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, una paz que el mundo no le entiende, ¿sí? Porque te has puesto a cuentas con Dios. Y entonces viene la consolación, viene la paz. El que verdaderamente llora por su estado y condición de pecado es el que se va a arrepentir, y ese que se arrepiente va a recibir de Dios consolación. Como cuando haces algo terrible y después alguien llega y te consuela y te dice, no te preocupes, ya todo se ha olvidado, borrón y cuenta nueva. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego añade, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién te va a liberar de ese cuerpo de muerte? El Señor Jesucristo. Él es el que te va a liberar de ese cuerpo de muerte. Esa condición en la que vives, solamente Dios a través del sacrificio de Cristo lo va a hacer, y es a través de el arrepentimiento y la fe en que Jesús es tu abogado para con el Padre. Amén. Y es cuando viene la conversión. El cristiano se ve culpable de pecado, se abate, llora, pero esto lo hace volver a Cristo.
Y cuando vuelve a Cristo viene la paz y la felicidad también. Se siente consolado. El que llora de verdad es consolado y es feliz de verdad. Y así pasa la vida cristiana: lágrimas y gozo, pesar y felicidad. Y cuando lloras por una persona y se convierte, te gozas. Y cuando ves que el mundo está patas para arriba y lloras por el mundo y pasan cosas en el mundo, te gozas. Por ejemplo, a mí me da mucho gozo cuando en algún estado de Estados Unidos rechazan la ley para que se casen los homosexuales. Eso a mí me gusta, ¿sí? O cuando aquí rechazan la ley del aborto, a mí eso me llena de satisfacción y gozo. Y a lo mejor a los impíos les importa un bledo si se casan los homosexuales o no se casan, ¿sí? Pero cuando de repente pasa algo en el mundo que le da cierto honor a Dios, ¿sí?, a mí sí, eso sí me agrada, ¿sí me entiendes? O sea, son cosas que me agradan, ¿no? O cuando de repente hay países que firman la paz, tú dices, bueno, de pérdida ya no se van a pelear, ¿no? Aunque tú sabes que no necesariamente se van a convertir, pero sabes que eso está pasando porque hay cristianos que están orando por eso. Cuando en Cuba se permitieron que ya pudieran viajar los cubanos, eso a mí me dio gozo. O sea, cuando se violan los derechos humanos y de repente sale una ley que favorece, tú dices, bueno, algo hay, ¿sí? Pero eso es cuando el cristiano realmente está preocupado. Pero ¿qué esperanza tiene el que no cree en Dios? ¿Qué esperanza tiene el que no es cristiano? ¿Con qué cuentan ellos? Cuando hubo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hicieron las Naciones Unidas, las personas dijeron, ya, va a haber paz mundial. No, fallaron las Naciones Unidas. Ahora vemos que llegan los americanos y dicen, vamos a invadir este país, les guste o no les guste, ¿sí? Y de repente todos dicen, pues a mí sí me gusta, no, pues a mí también, ¿sí? A todos los que les conviene les gusta, ¿sí? Y van y hacen y deshacen los gringos a su antojo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho el mundo? Confía en cosas que el mundo mismo hace, pero que no sirven. ¿Saben ustedes que hay los derechos del niño? Díganme cuáles son los derechos del niño. Estudiar, educación. Ok, yo no me lo sé. ¿Quién de los que están aquí realmente se lo sabe tal cual son? ¿Cuántos derechos son? Generalmente siempre son 10. Yo no me lo sé, pero te soy sincero. Ahora, esos derechos del niño, bueno, si hay una persona que se lo sabe, pero ahorita está ocupada ya con los niños, por cierto. Esos derechos del niño, ¿qué han hecho con los niños? Nada, hermanos. Siguen abusando sexualmente de los niños. Están todos esos pornógrafos infantiles, trata de menores, leyes que favorecen el aborto, ¿no? Tú dices, ay, vamos a hacer los derechos para los niños, pero vamos a matarlos antes de que nazcan. ¿De qué sirven los derechos de los niños? ¿Tú puedes confiar en los derechos de los niños? No. ¿Y los derechos de la mujer? Pues se la siguen sonando los maridos, le siguen pagando menos en los trabajos que a los hombres, la siguen violando y la siguen matando. ¿Sirven los derechos de las mujeres? No. ¿Y los derechos humanos para qué sirven? Para nada, hermanos. ¿Y las leyes sirven de algo? No, no sirven, hermano. Tú vas a querer levantar la demanda contra una persona que te ha hecho algo y no puedes. No proceden las demandas. Esas son la caña cascada de la que habla la Biblia, ¿no? El confiar en lo que tiene el mundo para su justicia no sirve. Tenemos la palabra profética más segura. O sea, el cristiano debe de confiar en lo que está escrito. Y si Dios te dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos tendrán consolación, créele a Dios. Él sí te lo va a cumplir. Cuando tú seas una persona pobre en espíritu que va delante de Él
y te reconoces lo que tú eres y le dices: Señor, líbrame de este cuerpo de muerte, porque no quiero ser igual, quiero ser una persona diferente. Dios te va a ayudar y te va a favorecer. ¿Por qué? Porque está empeñada su palabra de Dios. Y cuando te des cuenta de tu condición, vas a llorar por tu condición, hermano, y te vas a arrepentir de lo que eres, y Dios te va a favorecer, te va a traer una paz que no conoces, y después vas a empezar a llorar por los de afuera, por los que están a tu alrededor, y va a venir una paz a tu vida, esa paz que el mundo no conoce. El mundo de hoy no ofrece consuelo. Sí, te ofrece una fiesta, sí, pero después viene la consecuencia, y el mundo te va a cobrar con creces. En esta semana yo estuve un poquito conmovido por lo que le pasó a un periodista, se llama David Páramo. Este cuate es un periodista de finanzas, y mi concepto de él es que es un patán de primero. Es un tipo que no debería estar en el radio, ¿sí? Se burla de la gente, se mofa de la gente. O sea, él considera que todos tienen las mismas opciones y que la gente no es rica porque es muy bruta. Esos son sus conceptos de este tipejo, ¿no? La semana pasada le mataron a sus 2 hijos, uno de 20 y uno de 21 años. Yo veía en internet, en los blogs, decían: pobres muchachos, pero el padre es un patán, ¿sí? Así. Y pobres muchachos, pero este cuate no debería estar ahí en el radio. Eso que él tanto defiende, porque defiende mucho a los bancos y la globalización, ¿sí? Y es un patán, ¿no? Te lo digo así honestamente, ¿no? Y realmente me da tristeza por sus hijos, ¿no? Y por ahí andaban los chavos metidos en cosas raras. Es más, este hombre, cuando mataron al hijo de Sicilia, el poeta, ¿sí? ¿Sabes cuál fue su comentario? Algo habrán hecho. ¿Sí me entiendes? Algo habrán hecho. Entonces la gente no se le olvida eso. Y sí, eran sentimientos de pena por la muerte de los hijos, pero era así como diciéndole a él: te lo mereces, ¿no? Porque eres un patán, ¿no? Y yo ya ni lo escucho. Además, cuando voy con mi esposa, que de repente yo digo: este cuate me cae mal, y le cambio, ¿no? Porque se ofende a las personas, ¿no? Así es ofensivo, ¿no? Y el viernes que venía yo ya temprano para la casa, dije: lo voy a escuchar. Y además yo pensé que ni estaba en el radio, a ver si ya cambió. No, sigue siendo el mismo patán, el mismo patanzazo, ¿no? O sea, como a veces los impíos, ¿sí?, son capaces de arriesgar hasta sus hijos y su familia por conseguir lo que quieren. O sea, no se detienen. Y el mundo les cobra, y les cobra bien caro. Yo te soy sincero, si yo fuera él y me hubiera pasado eso, ni regreso al radio, ¿no? Veo los comentarios y me hubiera avergonzado. Hubiera yo dicho: ojalá yo hubiera cambiado todo esto por la vida de mis hijos. Así, honestamente. El mundo te va a cobrar siempre bien caro, ¿no? Te va a mostrar las cosas, pero a la hora de la factura te va a doler y te va a cobrar bien caro. Sí, ahorita te dice, te enamora, el mundo te enamora, ¿no? Te atrae, pero cuando te atrape te va a agarrar y te va a cobrar bien caro. Y quizás vas a desear no haber nacido. Entonces, hermanos, no tenemos más otra opción más que Dios. Seremos en Él completamente bienaventurados. Nada perturbará la vida, nada nos apartará de ella, nada la echará a perder. Cuando viene la consolación, ya no está el pesar ni las lamentaciones, y las lágrimas van a desaparecer. Y entonces sí dice la Biblia: bienaventurados los que lloran, porque reiréis, ¿no? O sea, va a venir una felicidad a tu vida. ¿Cuán cierto es esto? Pues que Dios nos va a ayudar. Dios nos va a favorecer. Y entonces sí dice la Biblia: bienaventurados los que lloran, porque reiréis, ¿no? O sea, va a venir una felicidad a tu vida. ¿Cuán cierto es esto? Pues que Dios nos va a ayudar. Dios nos va a favorecer. Y entonces sí dice la Biblia: bienaventurados los que lloran, porque reiréis, ¿no? O sea, va a venir una felicidad a tu vida.
Ezequiel 36, verso 26. Dios te promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Si tú ahorita dices: es que yo no puedo llorar, hermano, hazle caso a la palabra. Humíllate delante de Dios, reconoce lo que tú eres, no importa que seas cristiano de 20 años, reconoce tu condición espiritual el día de hoy. No dejes que ningún pretexto tome control. No le eches la culpa a nadie de tu condición espiritual. Tú sabes quién eres. Ve con Dios y arrepiéntete. Como decía el libro el versículo que leímos de Apocalipsis, ¿no? Recuerda de dónde has caído. Y a lo mejor nunca has ni siquiera estado, ¿no? Peor tantito. A lo mejor has vivido una hipocresía durante mucho tiempo. Hay promesa para ti, hay promesa para mí, hay promesa para todos de cambiar ese corazón que no llora. Llorar por nuestra condición debería ser la primera causa. Llorar por no tener un corazón sensible a la necesidad debería ser otra causa. Llorar por no compartir el dolor de Dios por causa del pecado de los hombres debería ser otra causa. Llorar por haber perdido tanto tiempo en nuestra vida en vanidades mientras multitudes se pierden debería ser otra causa. Como dice Eclesiastés, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Ve tu vida, ve la iglesia, ve este mundo y te vas a dar cuenta que hoy es tiempo de llorar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Cómo pudiéramos definir al hombre que llora como género humano? Es un hombre apesadumbrado, pero no malhumorado. Es un hombre triste, pero no infeliz. Es un hombre grave, pero no formal. Es un hombre sobrio, pero no hosco. Es un hombre serio, pero nunca frío ni alejado. Su gravedad va acompañada de cordialidad y atractivo. Este hombre, en otras palabras, siempre está serio, pero no de aparentar esa seriedad. El cristiano verdadero no es nunca un hombre que ha de aparentar tristeza o jovialidad. Es un hombre que mira la vida con seriedad, la ve bajo el punto de vista espiritual, ve en ella el pecado y sus efectos. Es un hombre serio y sobrio. Su punto de vista es siempre serio, pero debido a estas ideas que tiene y a su comprensión de la verdad, posee también un gozo inenarrable. Es pues, como el apóstol Pablo decía, que gemía dentro de sí mismo y con todo era feliz debido a su experiencia de Cristo y de la gloria venidera. El cristiano no es superficial en modo alguno, sino que es fundamentalmente serio y feliz. El gozo del cristiano es un gozo santo. La felicidad del cristiano es una felicidad seria. Nunca es un semblante superficial de felicidad y gozo. No, nunca es un gozo solemne. Es un gozo santo. Es una felicidad seria. De modo que si es serio, también es sobrio. Es como nuestro Señor Jesucristo, quien gemía, lloraba, y sin embargo, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y se sobrepuso a la vergüenza. Ese es el hombre que llora. Ese es el cristiano. Ese es el tipo de cristiano que se vio en la iglesia del pasado, cuando se predicaba la doctrina del pecado y se subrayaba, cuando no se apremiaba a los hombres para que se decidieran luego, se ponían a pensar. Es una doctrina profunda acerca del pecado, del gozo que produce como consecuencia el hombre que se arrepiente y que se convierte. La forma de experimentar esto es, obviamente, leer las escrituras, estudiarlas, meditarlas,
Orar a Dios para que su Espíritu nos revele el pecado que hay en nosotros y luego que nos revele al Señor Jesucristo en toda su plenitud. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Padre, te damos gracias por la palabra, Señor, y te pedimos, Señor amado, que lleves a cada uno de los aquí presentes, convertidos e inconversos, Señor. Para ti no hay límites, Señor amado. Llévalos a hacer este autoexamen, Señor, a cada uno de los que aquí estamos presentes, Señor. Llévanos a llorar, Señor, que aunque pareciera el mensaje contrario a lo que el mundo da, realmente este es el mensaje, Señor, que nos va a hacer felices, Señor, por cuanto recibiremos consolación de parte tuya, Señor, porque eso nos promete que al final vamos a reír, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción a cada uno de los aquí presentes, Señor. Llevan a nuestros hermanos, Señor, que están en una apatía espiritual, en una tibieza, que no hayan venido, Señor. También trátalos allí, Señor, en lo íntimo del corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, haga la obra en cada uno de nosotros, Señor. No hay límites, Señor amado, de tu poder y de tu fuerza, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios los bendiga a todos. Nos vemos el próximo domingo. Y pues no te olvides de la palabra. La palabra es para ti. La Biblia se escribió para ti. ¿Okay?